Les dijeron que eran de una raza inferior. Les dijeron que no tenían la inteligencia para pilotear aviones de combate. Les dijeron que nadie esperaba que tuvieran éxito. Pero a pesar de la intolerancia y la ignorancia, los pilotos de Tuskegee prevalecieron. Con destreza y valentía, este escuadrón de combatientes de raza negra acabó con todos los estereotipos raciales. Y sus hazañas los convirtieron en leyenda. Hoy usted volará dentro de la cabina de un Mustang de cola roja y se enfrentará a un enjambre de cazas alemanes. Experimente las batallas. Analice las tácticas. Reviva los combates aéreos de los pilotos de Tuskegee. Haces de combate, los pilotos de Tuskegee. 18 de julio de 1944, 66 Mustangs de cola roja del 132º Grupo de Cazas, los pilotos de Tuskegee, sobrevuelan el valle del río Po en el norte de Italia. Su misión es la de escoltar a un grupo de B-17 Flying Fortresses en camino a bombardear una base aérea en Memmingen, en Austria. Volando con el escuadrón 302 se encuentran el capitán Wendell Pruitt y su escolta de vuelo, el teniente Lee Archer. Pruitt era mi compañero y punto. Lo hubiera seguido hasta el mismo infierno. A Pruitt y Archer se les conoce como el dúo sangriento. Pruitt es un piloto de combate prodigioso y sumamente seguro de sí mismo, y Archer es un escolta leal con excelentes habilidades y una gran determinación. Íbamos por encima de los bombarderos, escoltándolos. Por lo general volábamos muy por arriba de ellos, porque éramos un poco más rápidos y teníamos menos resistencia. De repente, alguien avisa sobre la presencia de aviones enemigos. Debajo de ellos, a las 3 en punto, en dirección a los bombarderos, una flota de ME-109. El dúo sangriento se lanza a la acción. Archer sigue a Pruitt en un viraje amplio en picado. Siempre creí que el propósito de ser escolta era mantener a Pruitt fuera de peligro. Pruitt escoge uno de los ME-109 como objetivo. El alemán se da cuenta del peligro y rompe la formación. El Mustang vira y comienza la persecución, así como la lucha contra la fuerza de gravedad. Archer se esfuerza por seguir a su líder durante las violentas maniobras. Pruitt lo siguió en un giro y después, cuando enderezó el rumbo, le lanzó una ráfaga corta. Balas trazadoras le pasan por el lado al 109, pero el alemán cambia de rumbo. El dúo sangriento se mantiene detrás de él, pero pronto Archer presiente que algo malo está pasando. El otro avión enderezó el rumbo 3 veces y Pruitt no le disparaba, entonces me ubiqué al lado de él y le pregunté qué pasaba. Pruitt le indica con señas que sus armas están atascadas y le pide a Archer que tome el mando. Archer acelera y se acerca al enemigo. El 109 maniobra y desciende, pero no le sirve de nada. Le disparé una vez y le di. La segunda vez le di en el ala y se lanzó en paracaídas. La primera victoria de Archer. Di vueltas hasta que llegó a tierra. Se lanzó en paracaídas. Bajé hacia él
Primero moví las alas. Después me remonté y ejecuté un tonel lento antes de irme. El combate fue todo lo que yo esperaba que fuera en aquel entonces. Pero el resto del 132º grupo seguía en combate. Otros 30 ME-109 atacan a los bombarderos desde todas direcciones. El teniente Clarence Loki Lester escucha al líder de su vuelo decir por la radio que hay aeronaves enemigas sobre ellos a las 3 en punto. En ese momento, el líder del vuelo soltaba los tanques, lo que significaba que debían ir tras el enemigo. Loki y su vuelo viran hacia la derecha para interceptar al enemigo. Pero en ese momento, Loki divisa un objetivo aún mejor, una flota de aviones 109 debajo de él. Su entrenamiento y sus instintos salen a relucir, como un animal ante una presa. Como un cazador, tenía que derribarlos. Los alemanes no lo han visto aún. A 60 metros abre fuego con su ametralladora. Al avión le comenzó a salir humo y explotó. Los pedazos y escombros volaron por todos lados y en dirección a él, y tuvo que esquivarlos. Loki esquiva los restos del enemigo milagrosamente. Su avión sale ileso. A su derecha. Seguramente miró a la derecha y a la izquierda y vio otro 109. Le disparó por la derecha, se escondió detrás de otro 109 y acabó con él. El 109 se sacude y comienza a humear. Loki gira con destreza por encima del alemán y mira cómo el piloto abre su cabina y salta al vacío. Lester ha derribado 2 aviones, pero los combates lo alejaron de los bombarderos. Al pasar sobre los picos de los Alpes italianos, divisa un 109 a las 2 en punto debajo de él. La altitud es la clave para los pilotos de combate. Ellos la llaman estar en la percha, como si fueran pájaros. Si ven algo que esté por debajo de ellos, se le lanzan encima. Por eso, como Lester estaba en la percha, tenía la ventaja. Pudo alcanzar al Messerschmitt antes de que éste se diera cuenta de lo que estaba pasando. Loki se lanza al ataque a gran velocidad. Su motor Merlin ruge con más fuerza a medida que el Mustang acelera más de 560 kilómetros por hora. Sus dedos se cierran alrededor del gatillo y una lluvia de balas trazadoras vuela hacia la nariz del 109. El alemán cambia de dirección con un giro invertido en un intento por evadir al estadounidense. Pero resulta ser un mal movimiento y desciende demasiado. Loki Lester observa con asombro cómo el 109 se estrella contra una ladera. Lester pasa sobre los restos del avión enemigo, aún emocionado por la intensa persecución. Solo se anotó 3 victorias. El resto de su grupo derribó 9 más, sumando un total de 12, el día más exitoso del combate aéreo hasta la fecha. Es un hito para los pilotos de Tuskegee, un grupo de combatientes en la lucha contra la Fuerza Aérea Alemana, pero esa es solo la mitad de la historia. Considerados por el Departamento de Guerra como inferiores a los blancos e incapaces de manejar las intrincadas armas modernas, se les relegó a trabajar como refuerzos.
pilotear aviones de caza que estaban descartados. Eso se peleó debido a la objeción de Hap Arnold, que estaba a cargo del cuerpo aéreo en aquel entonces, en relación a que los negros no tenían la habilidad de hacer cosas complicadas como liderazgo, etc., y sabíamos que eso no era verdad. Bajo la presión de la prensa negra, de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y hasta de su propia esposa, el presidente Roosevelt cedió en 1939 y ordenó que se abriera un programa de entrenamiento para civiles dirigido a estudiantes de raza negra que quisieran convertirse en pilotos. En diciembre de 1940, el Departamento de Guerra hizo lo mismo y destinó $1 millón a construir una base apropiada para entrenar pilotos de raza negra en el Instituto Tuskegee en Alabama. Al intento de entrenar a estos hombres se le llamó experimento. Los hombres hicieron amistad inmediatamente, imbuidos con un sentido de propósito común y orgullo racial. A pesar de que el ejército no creía en nuestra capacidad, no bajaron del nivel del entrenamiento y eso fue mejor para nosotros porque pudimos alcanzar los estándares y desempeñarnos con éxito. La Segunda Guerra Mundial nos dio la oportunidad de formar parte de unidades de combate y hacer trabajos de primera clase, para que así la gran mayoría de la población se diera cuenta de lo ridícula y estúpida que era la segregación. En abril de 1943, el primer grupo de pilotos de combate afroamericanos, el 99º Escuadrón, recibió órdenes de hacer un despliegue en el frente mediterráneo del Teatro de Operaciones. Para junio de 1944, el 99º se había unido a otros 3 escuadrones de hombres de raza negra. Juntos formaban el 132º Grupo de Cazas, conocidos en la historia como los pilotos de Tuskegee. 24 de agosto de 1944. Los aviones estadounidenses B-24 y B-17 de la quinta ala de bombarderos se aproximan a su objetivo, el campo de aviación Pardubice en Checoslovaquia. Escoltándolos hay 52 Mustangs de cola roja del 132º Grupo de Cazas, los pilotos de Tuskegee. Entre ellos está el teniente Charles McGee, a bordo de un P-51C de nombre Gatita, en honor a su esposa. McGee es el líder de un vuelo de 4. Íbamos por fuera de la formación, a un lado y por encima de los bombarderos. Nuestro escuadrón estaba ese día de atrás para adelante, para poder ver desde todos los ángulos. Y no solo volando en línea recta. McGee se enfrenta contra un enemigo experimentado. Sobre el campo de aviación alemán en llamas a causa de bombas estadounidenses, McGee se verá envuelto dentro del combate de su vida, un encarnizado encuentro contra un tenaz enemigo que pondrá a prueba su destreza de piloto como nunca antes. 24 de agosto de 1944. El teniente Charles McGee, del 132º Grupo de Cazas, los pilotos de Tuskegee, escolta un vuelo de pesados bombarderos estadounidenses. Su objetivo es un campo de aviación alemán en Pardubice, en Checoslovaquia. McGee y su grupo batallaron contra el odio y la ignorancia por el privilegio de volar en combate. Y cada misión es una oportunidad de demostrar su valor ante una jerarquía militar intolerante. A medida que Pardubice va apareciendo en el horizonte, McGee busca enemigos. Atacar un aeródromo como ese era una manera excelente de asustar a los enemigos y eso fue lo que pasó. El comandante del escuadrón de McGee avisa que hay 2 FW-190 a las 4 en punto por encima de ellos. A mi vuelo y a mí nos despacharon y vi cómo los enemigos estaban tratando de meterse entre la formación de bombarderos. McGee y su vuelo viran para atacar a los 109.
Están a punto de enfrentarse cara a cara contra el caza monomotor más avanzado de la Alemania nazi. El Focke-Wulf 190 es un oponente rudo y ágil, fuertemente armado con 2 ametralladoras 13 milímetros y 4 cañones calibre 20. McGee vuela un modelo previo al P-51 Mustang, el P-51C. A pesar de la falta del refinamiento de los modelos posteriores, este sigue siendo un formidable avión de combate. Con una velocidad máxima de 708 km por hora y un armamento consistente de 2 ametralladoras calibre 50 en cada ala. El P-51C de McGee es más rápido y maniobrable, pero el FW-190 es más fuerte y tiene mejor armamento. Los 190 están aquí. McGee y sus hombres están aquí. La mejor opción de McGee es hacer un viraje en rebanada hacia la derecha, lo que lo posicionaría directamente detrás de su oponente. Me fui detrás del avión y traté de conseguir una posición de disparo, y él continuó descendiendo, en picada. El Mustang se aproxima a los alemanes. Pero tan pronto los 190 se dan cuenta del peligro, se separan. McGee y su escolta de vuelo Roger Romain continúan tras uno de los alemanes. El piloto alemán, desesperado, lucha por su vida. Gira, desciende, maniobra. Hace de todo por sacudirse al Mustang. El avión enemigo descendió lo más rápido que pudo y comenzó a ejecutar una serie de maniobras evasivas, intentando meter a Charles dentro de un combate en tijeras, yendo de atrás para adelante para tratar de sacudírselo. Estaba maniobrando de un lado para otro, para tratar de perdernos. Pude acelerar lo suficiente para mantenerme detrás de él, pero estaba tratando de acercarme más, porque si disparaba desde muy lejos, lo único que iba a lograr era desperdiciar municiones. McGee aprovecha la velocidad del P-51 y se aproxima a su enemigo. Pero se están acercando peligrosamente a Pardubice. El piloto alemán desciende hacia el campo de aviación y lleva a McGee consigo hasta la pista, que en ese momento estaba en llamas. Y otra vez la idea era que el enemigo no combatiera contra McGee, sino que lo arrastrara hasta un área donde los alemanes pudieran abrir fuego antiaéreo y quizá así sacarse al estadounidense de encima. Recuerdo que vi uno de los hangares en llamas y que había algunos aviones en el campo. El fuego antiaéreo explota a su alrededor. Los artilleros los tienen en la mira. McGee pronto se verá forzado a retirarse. Pero de repente, el alemán comete un error fatal. Hizo un giro que no debió haber hecho hacia la derecha, que a mi parecer fue tratando de esconderse en el humo que salía del campo. Y me di cuenta, pero fue un error, porque estaba en la posición perfecta para dispararle en ese momento. McGee abre fuego. Sus 4 ametralladoras acaban con el alemán. El 190 se sacude violentamente y cae. El Focke-Wulf se estrella contra el suelo y hace explosión. Esa fue mi primera victoria. Y claro, en ese momento estaba lleno de adrenalina. Y había un incendio en el campo. Y la idea era no pasarle por encima, sino irme. Pero tenía que volar a baja altitud para escapar de la artillería antiaérea. Romain se había separado de McGee durante la persecución y ahora se reúne con su líder de vuelo.
Los pilotos victoriosos regresan a su posición dentro de la formación. El 132º Grupo continuó escoltando a los bombarderos durante el resto del verano de 1944. Su reputación de pilotos disciplinados y efectivos creció. Barras y Estrellas, un periódico militar que llegaba todos los días a la base, hablaba sobre nuestras misiones y sobre el 132º Grupo de cazas, de cómo protegimos a los bombarderos y de cómo estábamos haciendo un gran trabajo. El 132º Grupo participó en misión tras misión, protegiendo a los bombarderos de la 15ª Fuerza Aérea, mientras estos destruían puentes en el norte de Italia y refinerías en Rumania. Volaron sobre toda Europa del Este para bombardear campos de aviación y patios de maniobras. Pero la actividad aérea de los alemanes había disminuido y verlos en el cielo era raro. Los pilotos de Tuskegee pasaron todo el mes de septiembre sin anotarse una sola victoria, pero en octubre del 44, la Fuerza Aérea Alemana regresó al ruedo. El día 12, el dúo sangriento de Wendell Pruitt y Lee Archer regresará a la acción. En medio de un gran combate aéreo, Archer hará historia. Será el único piloto de Tuskegee en convertirse en as. El 12 de octubre de 1944, un escuadrón de P-51 Mustangs de cola roja del 132º Grupo de cazas sobrevuela el lago Balaton, en el sur de Hungría. Después de terminar una misión de escolta, regresa a su base en Italia. Entre ellos está el capitán Wendell Pruitt y su escolta de vuelo, el teniente Lee Archer, el dúo sangriento, como se les conoce. Mientras sobrevuelan el lago, un grupo de puntos minúsculos aparece en el horizonte. Un enjambre de ME-109. Nunca antes había visto tantos aviones alemanes en el aire y tomé la decisión de que esa era mi oportunidad. Pruitt, Archer y el resto de los colas rojas se mantienen en posición. No oímos ni nada de eso, pensamos. Ellos estaban ahí y eran tantos como nosotros. Así que podíamos acabar con ellos. Con las ametralladoras listas y a toda velocidad, los pilotos de Tuskegee atraviesan la formación alemana. Los cielos sobre el lago Balaton explotan con el rugido de los motores y las hélices y el estallido de las ametralladoras y los cañones. En medio de la batalla, Pruitt y Archer seleccionan un objetivo. Se dirigen hacia uno de los 109. El dúo sangriento vuela como un rayo hacia el enemigo. Archer sigue a Pruitt durante la persecución. Él aceleró y yo iba justo detrás, tratando de no separarme de él. Era un gran piloto y el solo hecho de seguirlo a veces era un trabajo muy duro. Pruitt hace un giro cerrado, toma al alemán por sorpresa y abre fuego con sus 4 ametralladoras. El piloto salta del avión en llamas. Pero apenas se aleja de su primera victoria, otro 109 se aproxima desde arriba a las 3 en punto. Se remontó para dispararle de un lado a Pruitt, pero él bajó la velocidad. Supongo que lo hizo a propósito. La rápida reacción de Pruitt lo salvó de una muerte segura. El reducir la velocidad hizo que el 109 le pasara de largo. Maniobrando con cuidado, logra posicionarse detrás de él.
Archer deja que su líder haga el trabajo. Pruitt logra sacarse al 109 de encima. Pero de repente, otro alemán entra al combate. Y el otro entró y se posicionó detrás de Pruitt, sin darse cuenta de que mi único trabajo en aquel entonces era el de protegerlo. Entonces Pruitt dispara a un ME-109, otro ME-109 le dispara a Pruitt y yo le disparo al segundo ME. Archer apunta con experticia y dispara. El 109 comienza a humear y cae en picada. Segundos después, Pruitt le lanza una ráfaga larga a su 109. Otra victoria para el dúo sangriento. Pero aún no han terminado y regresan a la batalla. Regresó a donde estaban los demás aviones y no estaba muy seguro de que esa hubiera sido una buena idea en aquel momento. Pruitt divisa de inmediato un objetivo en medio del caos. Otro 109 se posiciona justo frente a él. Cuando llegamos nos metimos entre los demás aviones y uno de ellos escogió a Pruitt, pero él le pasó de largo, conmigo detrás. Pruitt y Archer pasan disparando al lado del alemán. Archer sigue a Pruitt mientras este hace otro giro cerrado hacia la izquierda. Creo que me estaba retrasando un poco. Otro vino y se posicionó detrás de él. De nuevo hicimos la misma cosa. Tenían mucha experiencia volando juntos, así que las probabilidades estaban a favor de que Pruitt haya encontrado la forma de colocarles los pilotos alemanes a su escolta de vuelo como objetivos. Eran unos bobos, no vieron el segundo avión que tenían a 900 metros, armado hasta los dientes. Nuevamente, las ametralladoras de Archer cobran vida. Cuando comencé a dispararle, se dio cuenta de que tenía a alguien detrás y entonces rompió hacia la derecha y hacia la izquierda, pero no cambió mucho de dirección. Pero la táctica evasiva del alemán es inútil. Archer acelera al pasar por los restos del avión. Necesita una sola victoria para convertirse en as. Y tiene muchos objetivos de dónde elegir. En aquel momento había tantos aviones en el aire que de algún modo creía haber perdido a Pruitt. Pero no fue así. Vi un avión viniendo hacia mí que podía derribar. Archer está aquí. El 109 está aquí. Archer puede fácilmente iniciar un ataque de frente si se ladea hacia la derecha. En un instante, los adversarios se remontan. Se separan y comienzan a volar en círculos. El que haga los giros más cerrados ganará el combate. El 109 se acerca a la posición de disparo. El pesado cañón del alemán está listo para dispararle sus letales proyectiles a Lee Archer. Mientras que este solo tiene segundos para reaccionar. ...12 de octubre de 1944... uno de los pilotos de Tuskegee, Lee Archer, se encuentra en un extenuante combate contra un ME-109... y lentamente comienza a perder la ventaja. Pero de repente, divisa un segundo 109. Vi hacia la derecha
y observé a un sujeto solo, un idiota que iba volando en línea recta. Archer vira instintivamente. Desde ese día, mucha gente me pregunta qué pasó con el sujeto que tenía detrás cuando giré hacia el segundo avión. Me olvidé por completo de él. Creo que fue por eso que me dio en el ala izquierda. Y tuvo que haber sido con un cañón, porque me dejó un agujero enorme debajo del ala. Archer asegura su objetivo. El alemán reacciona descendiendo en picada y se dirige hacia la seguridad de su base. Pero la maniobra falla. El piloto del Mustang está determinado a no dejarse quitar su quinta victoria. Lee Archer acelera y deja al alemán atrás, pero se separa de su líder de vuelo, Wendell Pruitt, algo estrictamente prohibido para un escolta. Supongo que lo único que tenía en la cabeza era cómo le explicaba a Pruitt lo que había pasado, dónde estaba. Ahora solo y con pocas municiones, se dirige de vuelta a la base. Las 3 victorias de Archer hacen un total de 5 durante la batalla del 12 de octubre, un logro histórico alcanzado por un hombre hábil y agresivo. Los pilotos de Tuskegee ahora tienen un as. El 132º Grupo de Cazas continuó cumpliendo con su papel de escolta durante el otoño de 1944 y el invierno de 1945. Para principios de marzo, el grupo se había anotado un total de 74 victorias. Pero a medida que la guerra se alargaba, un nuevo peligro apareció en los cielos de Alemania. Un enemigo que amenaza con cambiar el balance del poder en el aire. Se trata del avión caza a reacción ME-262. Considerado un salto generacional en la tecnología aérea, el ME-262 tiene una ventaja de 160 km por hora sobre el Mustang y su pesado armamento constituye una amenaza letal para los bombarderos estadounidenses. Pero en una de las ironías más grandes de la guerra, los pilotos de Tuskegee, alguna vez difamados como incapaces para comprender la tecnología moderna, acabarán con el aparentemente invulnerable ME-262. 24 de marzo de 1945. El zumbido de los motores retumba en los cielos alemanes. Una fila de 200 B-17 Flying Fortresses desciende en Alemania, en busca de una planta ensambladora de tanques en Berlín. Los Mustangs del 132º Grupo de Cazas los escoltan. A las afueras de Berlín, otra unidad, el 31º Grupo, relevará a los Colas Rojas. Resultó que los agarró el mal tiempo. Nos dijeron que siguiéramos hasta el objetivo. Apenas teníamos combustible suficiente para regresar. El 132º Grupo se queda con los bombarderos, pero cuando se están aproximando al objetivo, los estadounidenses divisan la distintiva estela de los motores gemelos de un grupo de ME-262. De repente vimos algo en los radares y ahí fue cuando divisamos las estelas en el aire. Vimos como 26 estelas y pensé que tenían que ser aviones a reacción. Así que en mi caso me obligué a estar alerta. Los iba a derribar. Los 262 no se arriesgarán a asaltarlos de manera frontal. Se separarán en grupos pequeños y atacarán a lo largo de la formación de bombarderos. Un vuelo de 4 pasa como un rayo disparando proyectiles de cañón de largo alcance antes de que cualquiera de los Mustangs pueda reaccionar. Cuando los alemanes se alejan, uno de los 262 se descuida y pasa directamente por enfrente del teniente Earl Lane. Lane reacciona instintivamente y rompe la formación, en persecución del avión enemigo.
En esa situación, Lane disparó un tiro con deflexión desde lejos. Estaba fuera del área de disparo y en ángulo, dos factores que juntos han hecho que muchos pilotos hayan perdido sus objetivos. Desde una distancia de 620 metros, Lane abre fuego. Los proyectiles atraviesan el avión enemigo y hieren al piloto. El piloto alemán se remonta y se lanza en paracaídas. Uno menos, pero aún hay 262 atacando los bombarderos estadounidenses. Uno de los aviones alemanes pasa a gran velocidad, pero se sale de su rumbo y vuela directo hacia la cabina del Mustang del piloto Charles Brantley. Brantley se pegó detrás del ME-262 y abrió fuego desde mucho más cerca de donde estaba Lane, y se anotaron otra victoria. Sin importar a la velocidad que vaya, cualquier avión es relativamente fácil de derribar si se le da a las 6:50, y eso fue lo que pasó. Alrededor de la formación de bombarderos, el ataque de los ME-262 se intensifica. Como una jauría de lobos, los aviones alemanes acechan a sus presas desde la distancia, antes de abalanzárseles encima. El teniente Roscoe Brown, líder de un vuelo de 4, mira hacia todos lados en busca de alguna amenaza para su sector de la formación de bombarderos. Estaba virando hacia la izquierda y de repente vi unos aviones viniendo desde arriba, a las 7 y a las 5 en punto. Los 262 se acercan a los bombarderos a más de 600 kilómetros por hora. Roscoe Brown y sus hombres están en su camino. Sin pensarlo, Brown ordena soltar los tanques y vira en dirección al combate. ...24 de marzo de 1945. Los pilotos de Tuskegee han ganado sus primeros combates contra el caza más avanzado de la Segunda Guerra Mundial, el ME-262 alemán. Ahora, Roscoe Brown ha divisado otro vuelo enemigo amenazando la formación de bombarderos. Su misión es la de protegerla. Si uno se pone a pensar qué hacer y hacia dónde ir, se acabó. Es todo un asunto de reaccionar. Sabía que era un avión a reacción, sabía que iba rápido, sabía qué era lo que tenía que hacer y lo hice. No hay que internalizar nada. No hay que hacer ningún análisis. Brown y su vuelo están aquí. Los alemanes están aquí. Inventé una maniobra en la que me remontaba a toda velocidad, bien arriba, movía el timón hacia la derecha y luego me ponía de cabeza. ¡Bum! Descendía e iba casi a velocidad de pérdida. Cuando me volteaba y bajaba, aumentaba la velocidad y entonces podía volver a remontarme. Esta maniobra, una especie de S vertical modificada, le da a Brown velocidad extra mientras se posiciona para interceptar a los 262. Cuando salí de la S vertical pude verlo. Se estaba remontando y todo esto en fracciones de segundo. Roscoe Brown aprovecha la oportunidad. El avión alemán se prende en llamas y comienza a soltar escombros y el piloto se lanza en paracaídas. Es una victoria confirmada, el tercer ME-262 del día. Pero no se había acabado nada más porque había hecho mis maniobras radicales y derribado a uno de los malos. Había perdido en cierto modo a mi escolta de vuelo porque se había ido a perseguir otro avión. Estaba sobre Berlín a 775 metros buscando a algún compañero.
y vi la silueta de un P-51 a las 12 en punto, pero no podía establecer contacto por radio con él. No sabía quién era, pero quise ir a acompañarlo. Roscoe Brown se acerca a lo que cree es un compañero. Entonces comencé a darle vueltas y vi que el P-51 tenía una cruz alemana. Sabíamos que el enemigo había capturado algunos de nuestros aviones y que se estaban infiltrando en nuestras formaciones para tratar de acercársenos. Entonces me dije que tenía que derribarlo. Brown se lanza al ataque, pero el alemán toma acción evasiva. Brown acelera en un esfuerzo por alcanzar al enemigo. Entonces comencé a acelerar. Cuando lo estaba alcanzando, vi el medidor de gasolina y el indicador estaba un poco por debajo de la mitad. Pensé que tenía dos opciones. Una, podía derribar a ese sujeto, conseguir la victoria, saltar en paracaídas y esperar a que no me mataran, o decir adiós e irme a casa. Decidí dejarlo ir. Aceleré, me fui hacia el sur y volé solo más de 100 kilómetros antes de salir del territorio enemigo. Roscoe Brown regresa victorioso a la base. La cuenta del día es de 3 ME-262 confirmados, 3 probables y 2 averiados. Fue una de las hazañas más excepcionales que cualquier grupo haya llevado a cabo durante la guerra en contra del ME-262. El Mustang era un gran avión, pero no para haber derribado a tantos 262 y a ese ritmo. Además de este logro impresionante, los pilotos de Tuskegee descubrieron más tarde que la misión de escolta hasta Berlín fue la más larga de la guerra. Les demostramos quiénes éramos. En verdad éramos muy buenos escoltas y además nos dieron la citación presidencial de los Marines. Los muchachos estaban felices. Para el final de la guerra, el 132º Grupo había derribado 108 aviones enemigos. Recibido 744 medallas, 150 cruces de vuelo distinguido, 14 estrellas de bronce y una de plata. Pero a pesar de los galardones otorgados por sus esfuerzos en el extranjero, los pilotos de Tuskegee regresaron a un país segregacionista, indiferente ante sus logros. Estaba bajando del barco que me trajo de regreso a Estados Unidos. Y al final de la plancha había un letrero que decía que las tropas de color iban a la derecha y las blancas a la izquierda, separados de nuevo. En aquel momento, lo que pensé fue que era una lástima. Pero los esfuerzos de los pilotos de Tuskegee durante la guerra no caerían en el olvido. Nuestra experiencia disipó los mitos y los prejuicios que habían sido parte de la política del ejército sobre nuestra capacidad y de lo que podíamos hacer, así que sí logramos un cambio. En 1948, el presidente Harry Truman da la orden de acabar con el segregacionismo dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Los registros de la guerra de los pilotos de Tuskegee en los cielos de Europa han sacudido las bases del tan afianzado racismo estadounidense. Este pequeño grupo de decididos hombres afroamericanos, a pesar de las penurias, peligros y adversidades, demostraron lo injusto de la segregación militar. Uno tiene que saber, en el fondo, que el racismo es algo malo, que uno es tan capaz como cualquier otro y que cada vez que nos den la oportunidad, venceremos. Cuando nos dieron la oportunidad, hicimos algo muy grande. Y eso demuestra que no es el color de la piel con el que se haya nacido lo que importa, sino lo que Martin Luther King le dio a este país: la integridad del carácter.